Una orden de desahucio. Un desahucio solicitado por el acaudalado terrateniente Beremundo Quiñones y ordenado por un juez, Edgardo López Lizardi, quien según Carrasquillo había sentenciado que la familia saldría de la finca o vivos o muertos. Y así fue. Esa mañana el sargento Víctor M. Estrella mató a Adolfina Villanueva de un escopetazo y otro policía hirió de gravedad a su marido. 6 niños quedaron huérfanos y sin hogar. 25 años no han sido suficientes para sanar las profundas heridas físicas y mentales producidas por el brutal asesinato. Adolfina vive y seguirá viviendo en el corazón de cada uno de los rescatadores de terreno de Puerto Rico, especialmente aquí en Villa Sin Miedo, donde nosotros, con valor y sacrificio, hemos hecho una comunidad decente de gente pobre, que nos seguiremos esforzando y estaremos aquí, dispuestos como Adolfina a morir como ella, rescatando su tierra que tanto amó. Si a los 10 años tú hubieses venido aquí, jamás te hubiese concedido hablar de esto. O sea, si a los 5 tampoco, ni a los 10, ni a los 15, ahora quizás es que yo pueda hablar de esto, porque
en verdad nos afectó mucho, a todos. Nos afectó demasiado. A mi madre, a mi hermano, todos nos afectamos. No fue fácil. Eso fue lo peor que pasó. Porque nunca fue una familia después de ahí. Se destruyó todo. 16 perdigones de escopeta le perforaron los pulmones y el hígado a Adolfina a los 34 años. Su marido Agustín recibió otro escopetazo que le dejó con heridas en el muslo izquierdo que le incapacitaron. Su delito, defender el techo de sus hijos. Bueno, él alegaba que estos terrenos son de él, pero inclusive yo fui a Recursos Naturales y para delimitar los terrenos, para poder llevar esto hacia a donde la corte, porque se me fue imposible, muy imposible sacarlos a la buena de aquí. Y él siempre tuvo un coraje con ella, por una situación, Berito, una situación donde él hizo algo. Yo estaba muy nena cuando eso, pero yo recuerdo, no sé si fue que le mató el perro a mi papá. Le mató el perro a mi papá de abuso y ella lo insultó, algo así. Y eso pasó y él siempre recordó eso. Al ella, porque ella era muy nena cuando pasó eso, al ella ir creciendo luego y ser más joven que se casa y hace eso ahí, él siempre la vio como con odio. La pareja había llevado sin éxito a los tribunales su lucha por permanecer en la parcela en la que la familia había vivido desde el año 1947. Ellos primero tenían como un rancho y fueron construyendo, con el paso de los años, una casita con su corral, tenía otra cosa más al lado. En una ocasión él dijo que ella no podía seguir construyendo en una ocasión porque esos eran de su terreno. Ella dijo que no, que esa no era del terreno y ahí empieza el que van a corte y empieza por ahí y ella, la corte nunca dijo nada y ella construyó su casita, ya estaba construida. La defensa de su techo y el de sus hijos produjo el trágico y brutal final. Entonces cuando nosotros nos sentamos en el balcón, la esposa mía y 4 nenes, entonces cuando miramos para adentro venían como 35 carros de la policía. Entonces al llegar al portón, pues el coronel me llamó. Entonces yo fui de ellos y la esposa y los nenes. Entonces luego él vino y yo le pregunté que qué pasaba. Entonces me dijo que venía a embaratar la casa y yo le dije que no podía hacer porque no tenía un juicio para el 22. Entonces me dijo a mí que el juicio se había visto ya, que se había visto ese mismo día. Entonces luego fue cuando me mandó 3 patrullas por el charón, por la orilla de la playa. Entonces mientras nosotros estábamos conversando, pues la policía pegó a tirar bombas de humo. Entonces nosotros huimos para la parte de arriba donde están los corrales del puerco, huyéndole el humo. Entonces luego ahí fue donde empezaron los disparos. Y cuando llegué, pues mi madre estaba y todo el mundo, una cosa en casa, y yo, todo el mundo en sollojo y gritos y qué sé yo. Y yo me quedé en esa misma desesperación. Y me dijo, mira, acaba de pasar algo, tu hermana, le pasó algo. No me dijo, allá en la universidad me dijo, tu hermana le pasó algo. Cuando yo llegué, pues yo, a ver, ya yo supe lo que había pasado, ¿sabes? Se fui donde mi otra hermana tenía la nena agarrada. Me dijo, pues acaban de matarla. Yo dije, pero ¿cómo fue? Fue la policía. Fue la policía y todavía allí hay cosas tiradas y todo roto, todo desbaratado. No vayas para allá. Todo el mundo no vayas para allá, quédense aquí. O sea, no fuimos. Los policías se fueron por la playa y empezaron a tirar. ¿Pero quién disparó primero? Uno que iba por las parcelas. Pero no es cierto que tu papá le disparó a la policía y tu mamá tenía un machete en la mano. No es cierto eso. Minutos después del asesinato llegaron las máquinas y acabaron con todo. Destruyeron la vivienda y la evidencia de lo que allí pasó. Ellos le dan un escopetazo a ella y siguen disparando. Y él, a pesar de eso, sale a buscarla a ella y ellos siguen disparando hacia la casa. O sea, desde hacia la casa
y ellos se habían acomodado en distintas áreas. Rompen y las ventanas y la evidencia de que ellos dispararon todos hacia esa casa. Se va al piso, no hay pruebas de ninguna hasta que yo llego y el NIE y empezamos a buscar dentro de los escombros y pudimos rescatar la ventana y algunas cosas que tenían la evidencia de que los disparos habían sido todos hacia adentro en distintos ángulos. A 65 infanterías dejó de coger tránsito. Y ahí pues sabíamos que venían. No había ninguna casa que se quedara, como quien dice, en pie. Ellos las prendían en fuego y lo que había ahí ya lo perdiste. Por órdenes de Romero Barceló, que fue quien dio la orden de que vinieron directamente, venían a matarnos. Y dándole aún tanga. El helicóptero tirando gases y la policía dándole a niños, a mujeres, a niñas dándole con las lanzagranadas en la cara. La policía de Puerto Rico con armas largas desahució hoy a las 200 familias que invadieron en noviembre de 1980 los terrenos públicos conocidos como Villa Sin Miedo. La fuerza policíaca llegaron a Villa Sin Miedo junto con ambulancias y bomberos para destruir la casa de manera del lugar y arrestar a los líderes de la comunidad que habían tratado de obtener un acuerdo con el gobierno para poder permanecer allí. Muchas casas de Villa Sin Miedo en el municipio de Río Grande fueron quemadas durante el desahucio y un centenar de personas. El 18 de mayo de 1982, a las 9 de la mañana, un contingente de 500 policías entró a la finca La Dolores en Río Grande, lanzando gases lacrimógenos y macanazos indiscriminadamente contra los miembros de 350 familias que por espacio de un año ocuparon ilegalmente esos terrenos, propiedad de la Autoridad de Tierras. El desahucio de Villa Sin Miedo fue uno de los más violentos en la historia de los rescates de terrenos que para las décadas de los 60 a los 70 se popularizaron ante la urgente necesidad de vivienda de las familias más desposeídas de nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque nos hace falta una casa y donde vivir, porque no podemos estar a albergue por ahí donde quiera. Del 68 al 73 hubo más de 17,000 personas que estuvieron en rescate y según indican, ¿verdad?, los mapas que yo preparé en el libro de Salambrar, cubre casi toda la isla. Pero esos eventos vienen como a cuajar después de los grandes efectos de Adolfina y de Villa Sin Miedo. Así que Villa Sin Miedo lo cuaja. ¿Por qué? Por el nivel de violencia y la consistencia de la violencia. ¿Por qué? Por la proyección internacional que pudo tener Villa Sin Miedo. Tuvo la visita de Pablo Freire, que es un filósofo de la educación popular, etcétera. Porque también vino Esquivel, el argentino, Premio Nobel de la Paz. Porque hubo una cantidad de apoyo de lo que yo le llamo los profesionales solidarios, ¿verdad? Durante un año de resistencia, los rescatistas de Villa Sin Miedo, a diferencia de otros rescates, lograron el apoyo de muchos sectores profesionales. Durante esos 12 meses, las familias que provenían de todas partes del área metropolitana aprendieron a organizarse y se consolidaron como una comunidad. En ese periodo, levantaron una capilla, una escuelita y un centro comunal en los terrenos rescatados. Y sí, lo vieron como una amenaza. O sea, ellos no se podía aceptar que una comunidad fuera a tratar de ser autosuficiente sin depender del gobierno. Aquí había un arrendatario que pagaba, creo que eran $200, $250 mensuales por el arrendamiento de las 65 cuerdas. Pues nosotros le ofrecimos al gobierno, ¿verdad?, para una alternativa para que nos dejen aquí, pues pagarle el doble de lo que pagaba el arrendatario. ¿Entiendes? O sea, serían $500 al mes, miren, entre los compañeros que vemos aquí en la comunidad. Y se lo pagamos y miren, y sacan el doble. Pero que su insistencia en sacarnos de aquí, tú sabes, pues para mí, tú sabes, se debe a que ellos se iban a embolsillar un montón de miles de pesos, quizás hasta millones de dólares con esto aquí. La movilización de Villa Sin Miedo ocurre en la década de los 80, una de las de mayor efervescencia social en la isla. Villa Sin Miedo tuvo en el gobierno de Carlos Romero Barceló su más tenaz enemigo,
La comunidad buscaba que se le otorgara la protección bajo la ley 132 que otorgaba títulos de propiedad para algunos rescates, un mecanismo que utilizó el gobierno para aplacar la propagación de rescates. Esas primeras comunidades lograron negociar en su momento con el gobierno para que en lugar de desahuciarlos pudiesen esos terrenos patrimoniales del Estado ofrecerles títulos de propiedad. Eso es lo que logra la ley 132. Pero por supuesto, como eso era un movimiento que cada vez se proliferaba más, el Estado o el gobierno lo que hizo en ese momento fue establecer una fecha límite y decir, de esta fecha en adelante, del 75 hacia atrás, estos rescates de terrenos o estas llamadas invasiones las vamos a legalizar, otorgando títulos de propiedad. Y en el caso de la ley, a partir del 75, ¿hubo alguna otra extensión para alguna otra invasión, algún otro movimiento de este tipo? Sí, esa legislación uno puede tirar el tracto prácticamente hasta los 90. Y ya hubo enmiendas posteriores para reconocer títulos de propiedad a otros grupos. ¿Antes de Villa Sin Miedo? Antes y después de Villa Sin Miedo incluso. La comunidad también promovió un proyecto de ley en la legislatura para asignar fondos al Departamento de la Vivienda para la revitalización de los terrenos, que fue aprobado en el Senado y vetado por Romero Barceló. Entendemos que aprobándose este proyecto de ley se detenga ya de una vez todo el atropello que sufren cada uno de los rescatadores. Esto no significa que el desarrollo de esta comunidad se va a detener porque ellos aprueben este proyecto, ni que nos vamos pues luego a sentar cruzados de brazos a esperar que los populares o cualquiera de esta gente, los gobernantes de este país, nos ayude a desarrollar esta comunidad. Eso no significa eso. El primer ejecutivo se encontraba en un segundo término cuya victoria había sido cuestionada. A ese periodo le antecedió el asesinato de Adolfina Villanueva, madre de 5 hijos, en medio de un desahucio por las autoridades. Los asesinatos de 2 jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla a manos de la policía. Revólveres en mano, los policías se descuidaban mientras escuchaban ensordecedoras detonaciones y respirar y ver se hacía difícil por el efecto del gas lacrimógeno. Una huelga estudiantil donde se dieron enfrentamientos violentos con la policía. La liberación de los presos nacionalistas de cárceles en los Estados Unidos, entre otros. Romero Barceló había adoptado el discurso del ex gobernador estadista Luis A. Ferré de que en su gestión administrativa los pobres serían primero. Ferré trae la nueva vida, Ferré dice que lo hará, quiere un Puerto Rico bueno. Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Tú encuentras rescatadores, en Ponce encontramos uno, que dicen cuando se dijo eso nosotros lo cogimos en serio, que los pobres eran primero y así lo haré. Así que hubo también una expectativa de que ahora aquellas cosas que después de 28 años de un gobierno que se decía que era verdad tan exitoso, no habían logrado, pues se iba a lograr. Más adelante, y ahí es la gran decepción cuando en Villa Kennedy hay el primer rescate en el 69, que entonces vinieron las grúas y lo destruyeron. Y entonces aparece una foto que también está en el libro de Salambrar que dice: eso era lo que quería decir, los pobres serán los primeros. Fue precisamente el resultado dudoso de las elecciones del 80 lo que detonó el rescate de Villa Sin Miedo. Para esa fecha, el Departamento de la Vivienda tenía una lista de 300,000 familias con necesidad de vivienda en todo Puerto Rico. En Río Grande, los vecinos esperaban que el candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista, Wilfredo Mercado Ortiz, cumpliera su promesa de campaña al salir victorioso. Después de las elecciones, el famoso apagón, no se sabía, había una incertidumbre en el país, no se sabía qué hora era con relación a las elecciones. Asesorado por uno que es congresista, Apio Cepeda de Río Grande, un grupo del Partido Popular, de los seguidores, los que votaron por el Partido Popular,
fueron orientados de que si esas parcelas habían sido ya referidas para ser repartidas en parcelas, ellos tenían todo el derecho, como fueron asesorados, a ellos hacen un grupo para ir y que a invadir los terrenos. Entonces, eso fue en noviembre 17 de 1980. La finca La Dolores, con una extensión de 110 cuerdas, albergaba un negocio de cría de ganado vacuno. Pasaron varios años luego del desahucio para que el predio de terreno fuera nuevamente arrendado. En la actualidad lleva 7 años desocupada y se ha considerado su venta debido a la cercanía de residencias a su alrededor que limitan su uso agrícola. Tiene un valor de $6 millones. La Autoridad de Tierra ha sido objeto de varias invasiones, ¿no? Y hemos perdido terreno en Villa Hugo, en Canóvanas. Nosotros perdimos gran cantidad de terreno porque no se pararon las invasiones a tiempo. Estamos hablando no solamente de Río Grande, es a nivel de todo Puerto Rico. Si la autoridad da paso a que eso ocurra en esta finca, lo tenemos que permitir en otras fincas y con el tiempo los terrenos que son agrícolas, que son los terrenos que nos producen alimentos, se van a perder y no tienen, no se puede devolver, ¿verdad?, su facultad para que se puedan desarrollar agrícolamente. Plantea el gobierno que estos terrenos son agrícolas y que no se pueden dar para emparcelar, pero que entonces la contradicción frente a esta comunidad, frente a la 65 Infantería, que es un lugar que es mucho más agrícola que están haciendo un cementerio, tú sabes. Y entonces, ¿dónde está? Aquí nosotros somos los vivos, aquí nosotros estamos vivos, ¿por qué no nos dejan a nosotros estos terrenos? Juan Ramos y López fue el primer periodista que mantuvo una vigilia constante frente a Villa Sin Miedo. Sus reportajes diarios despertaron el interés del resto de los medios de comunicación que hasta ese momento habían ignorado lo que ocurría en Villa Sin Miedo. Nosotros pensábamos que iba a ser un desalojo, que le iban a permitir a los residentes sacar sus pertenencias y que pues lo iban a desalojar, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue un salvajismo. Habían como 500 miembros de la Fuerza de Choque y de la policía apostados no solamente aquí, frente a la carretera número 3, sino en la parte posterior, por donde en realidad fue que comenzó el operativo. Y allí hubo un enfrentamiento donde un policía perdió la vida. Y todavía me parece que al día de hoy no se ha podido identificar a la persona que disparó porque hubo un fuego cruzado. Por esa muerte se acusó a Julio César Bellón, uno de los principales líderes de Villa Sin Miedo. En el choque con la policía, este fue herido de bala. Sin embargo, una vez se vio el caso en el tribunal, se desestimaron los cargos. Tan pronto me dieron el tiro y me dieron, porque decían que yo había sido. Después que ellos me dan que yo dicen no, que murió hubo un muerto. Pues me empezaron a dar más duro todavía. Y todo el que subía me daba y me daba. Me arrastraban, me levantaban, me dejaban caer. Amajado con una pata partida y vamos a matarlo ahí. Que me acusaron a mí no fueron los que me dieron el tiro. Y ellos tenían careta y todo, pero yo sé que ellos no fueron. Ellos decían que yo había matado a un policía. Eso se quedó en nada. Y a mí no, entonces esos fueron ellos. Alcides Calderón recuerda la golpiza que recibió al ser arrestado en el hospital, al que llevó a uno de sus amigos heridos. Allí me cogen preso, me esposan a una silla y pegan a darme cantazo. Ellos me dieron con una manga. Bueno, si usted ve los retratos, porque la corte tiene todos los retratos, ellos me marcaron desde aquí hasta abajo. Cuando se dieron cuenta de que la pela era demasiado grande, el teniente Correa le dice, no lo marquen. Y era tarde. ¿Y usted alguna vez ha visto a ese teniente nuevamente? Mira, a la verdad yo no quiero verlo. Porque yo creo que está retirado, porque hacen tantos años, y ya él estaba bastante en edad. Y pues a lo mejor está retirado, pero no quisiera ni encontrármelo. ¿Por qué? Porque su marca de zapatos lo cargué yo casi 6 meses en la cara. La profesora en Derecho, Erika Fontanet,
sostuvo que en Villa Sin Miedo no se cumplió del todo con la ley de desahucio, que a partir de Villa Sin Miedo ha sufrido serias enmiendas en las que se restan derechos a los afectados. Hay una gran cantidad de derechos violados, comenzando por los derechos civiles. Muchas personas fueron maltratadas, golpeadas, se le quemaron sus pertenencias. En el caso de Villa Sin Miedo, esas personas a partir del desahucio se quedaron sin techo, pernoctaron en el Capitolio. Para cuando llegaron al Capitolio, el grupo se había reducido a unas 50 familias. Nos le metimos al Capitolio, allí le vivimos 3 días. Nos bañábamos en los lavamanos. En los lavamanos nos metíamos a lavarnos por la mañana y eso. Pero ya nos iban a sacar, ya se estaban poniendo heavy para sacarnos a la mala, ¿entiendes? ¿Quién se hizo a cargo de ustedes en ese caos que ocurrió allí? Pues con la misma gente de la comunidad nos mantenimos todos unidos porque los que se quedaban pues se protegían unos a los otros hasta llegar al Capitolio. O sea, no nos separamos hasta que llegamos al Capitolio, todo el mundo pues se reunió ahí. ¿Y cuando se encontró con sus papás, cómo fue? Pues fue una cosa grande porque no fue fácil. Si se pone a llorar, yo voy a llorar también. todos eran familia. Ya llevaban 1 año y pico allí. Al ver a mi mamá y a mi papá, pues me sentí más tranquilo. La prioridad para los residentes de Villa Sin Miedo era mantener la comunidad que ya habían formado. Se ubicaron en terrenos de la Iglesia Ecuménica. Allí estuvieron cerca de 1 año viviendo en condiciones de extrema pobreza. Con ayuda de muchas organizaciones, recaudaron $65,000 para comprar un terreno. La comunidad se ubicó en una finca de 50 cuerdas en el barrio Cubuy, en Canóvanas, y distribuyeron las tierras entre todos. Mi mamá era una de las 5 personas que llegaron aquí primero y lo que había era un caminito de fango. Y para bajar a la escuela y todo eso teníamos que usar bolsas plásticas en los pies pues para no llenarnos de fango. Lo primero que construyeron fue un centro comunal. Durante el huracán Hugo, perdieron sus casas y regresaron a vivir bajo el mismo techo en ese centro. La comunidad también construyó una escuelita, un área de recreo y un centro tecnológico para sus hijos. Con todos los necesitados que habían allí, como nos trataron como basura. Yo le doy gracias a Dios, porque hoy día seguimos unidos, gracias a Dios. Estamos unidos y estaremos unidos. ¿Qué es Villa Sin Miedo? Villa Sin Miedo no fue aquel terreno donde nos sacaron. Villa Sin Miedo somos los hombres y mujeres y niños que hay aquí. Todos esos que nos apoyaron, todos esos que nos dieron la mano, todos esos que lloraron con nosotros, todos esos que se rieron con nosotros, todos esos que nos odiaron, porque gracias a ese odio nos hizo a nosotros ser más valientes y tener más corazón. Amados hermanos, a cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores. Estamos cansados de aguantar con paciencia una esclavitud denigrante. Nos da asco la presencia de hombres y mujeres que pretendan asumir autoridad en nuestra patria sin recibir el nombramiento de Puerto Rico. Y estamos en la resolución de desafiar definitivamente toda esa tiranía. Los muñecos que nos pasea por delante el enemigo, algunos nacidos en Puerto Rico, otros nacidos en Yanquilandia, esos muñecos no nos impresionan. Ha llegado un momento, es vuestro momento. Esta generación nuestra
tiene un inmenso privilegio. El privilegio de sentirse fastidiada de la esclavitud. El privilegio de desafiar la esclavitud. El privilegio de desafiar la tiranía. ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria? ¿Dónde están los grandes de este pueblo? ¿Dónde están las hijas grandes de este pueblo? ¿Dónde están los hombres de Puerto Rico que toleran toda esa humillación sobre sus mujeres y sobre sus hijos? ¡Levantaos, puertorriqueños! ¡Levantaos, mujeres de Puerto Rico! Rechazar el cortejo de los cobardes. Esto es nuestro. Aquí están las cenizas de vuestras abuelas. Aquí están las cenizas de vuestros abuelos. ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? ¿Por cobardía? ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza, la belleza de nuestra raza, la visión eterna de nuestra raza? Nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico. Ni jueces, ni fiscales, ni policías, ni gobernadores, ni ningún charlatán en Puerto Rico. Nos están desafiando continuamente. Es la hora de la resolución. El momento de intranquilidad del hombre es el momento en que está irresoluto, en que no sabe qué hacer. El valor no necesita de la fuerza física. Y las mujeres nuestras serán las que empujarán los hombres hacia los hombres gloriosos para que han nacido. Las mujeres de Puerto Rico no han parido hombres cobardes. Tienen que ser hombres que sean genuinos héroes para la historia del mundo. Aquí está la ceniza de metal. Aquí está, tiene que estar el corazón de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el valor de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el heroísmo de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar lo más grande y noble de la sangre de Puerto Rico. Aquí tiene que estrellarse el despotismo de los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Fíjese lo que la palabra que acabamos de decir es una empresa. ¿Qué significa? Que busca beneficios. Y como beneficios que busca, también se vende a gobiernos, también se vende a partidos políticos, también se vende a servicios de inteligencia, precisamente para influir en las poblaciones. Hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño, y esto es algo que va consustancial con la naturaleza humana. Que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar, porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas. Lamentablemente vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y quien sabe jugar con ellas, lo que condiciona es nuestras decisiones, más allá incluso de nuestros pensamientos. Y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional, para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remueva nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella, porque casi seguro que pueda ser intencionado. Tiene que ayudarme. Cuando vengan aquí esta noche verán que solo soy un mentiroso y un perdedor. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Señor Eliezer Molina, espero se encuentre bien. Contrario a usted, no tengo todo el tiempo para estar todo el día en las redes sociales leyendo o escribiendo. Por eso tardé un poco. No lo tome personal. Sobre su publicación de ayer, primero mis excusas porque no sabía le había incomodado tanto mi post del 30 de julio del año 2021, mucho menos que lo guardaría como algo importante para publicarlo un día como ayer. Mis excusas son por la incomodidad, no por haberlo publicado, ya que volvería a hacerlo. De hecho, abajo publico nuevamente los screenshots. Vamos a los hechos, esto fue lo que yo publiqué hace más de 20 meses, adjunto nuevamente las fotografías. Luego de las imputaciones de Eliezer Molina contra Walter Pierluisi Isern, según estos correos electrónicos del 20 de mayo y 3 de junio, Molina había invitado a Pierluisi Isern para una entrevista en sus redes y así cuestionarlo públicamente. Pierluisi Isern aceptó, pero luego Molina no lo llamó.
Pierluisi Isern le envió su número celular y correo electrónico y se quedó esperando la llamada de Eliezer Molina, según el email abajo. Le enviaron a Molina 2 declaraciones juradas rechazando las imputaciones y Molina, supuestamente, las ignoró. ¿Qué dice Pierluisi Isern bajo juramento? 1. Que sus contratos con el gobierno han sido por vía de subastas bajos administraciones del PNP y PPD, le habían imputado contratar solo cuando el PNP estaba en el poder. 2. Que tiene un apartamento en condominio Sol y Playa desde 1998, pero que no es, ni ha sido, miembro de la junta del condominio ni de ningún comité del mismo. 3. Que no es dueño del terreno ni del complejo Sol y Playa. 4. Que no ha participado, directamente o a través de terceros, en proceso de permisología de la controversial reconstrucción. 5. Que no ha participado de reuniones donde se discutan los procesos de permisología y endosos de la reconstrucción. 6. Que no ha hecho gestión alguna, directa o a través de terceros, en agencias de gobierno para gestionar permisos sobre la reconstrucción en Sol y Playa. 7. Que no es desarrollador de la obra de reconstrucción, tampoco subcontratista, y que no tiene relación con el desarrollador ni el contratista. Que tampoco tiene vínculo con el diseñador o persona que hayan contratado para los permisos de la obra. 8. Que no ha participado en proceso de contratación alguna sobre la reconstrucción. Si el señor Eliezer Molina tiene evidencia o declaración jurada que contradiga al señor Pierluisi Isern, a quien no conozco personalmente, sobre esos rechazos, me las envía e igualmente lo publico. Estos correos electrónicos fueron enviados al email de Molina por el licenciado José Colón, a quien sí conozco, y quien, por solicitud mía, me autorizó a publicarlos. Tacho información personal /diagonal o irrelevante por no ser necesaria revelar públicamente para exponer los puntos del señor Pierluisi Isern. Si usted lee, mi publicación es basada en unos datos de unos correos electrónicos que le cursó a usted el licenciado José Colón. Yo no adjudiqué si usted o el señor Walter Pierluisi tenían razón. Si le dije a usted que cualquier documento o evidencia que tuviese, me la hiciera llegar para de igual forma yo publicarla. No lo hizo. Lamento si mi publicación lo ofendió, pero aunque usted quizás entienda que si es un ser que levita y que merece algún trato especial, pues no lo es. Publico de todo el mundo, y ustedes como todo el mundo, no le voy a dar trato especial ni a rendir pleitesía, aunque lamentablemente le reviente la testosterona por la lengua. Le indiqué que ni siquiera conocía, ni conozco, al señor Pierluisi. Y sobre el gobernador, sepa usted que el único que le preguntó sobre el posible arresto de sus primos, incluyendo al señor Walter Pierluisi, el pasado 30 de marzo, fui yo, porque tampoco tengo que estar con paños tibios con el gobernador en este, ni en ningún tema. Pero vamos a lo sustantivo. Usted hizo 2 denuncias, una sobre Sol y Playa, la principal y que más importancia le dio, y otra sobre American Management and Administration Corporation, AMAC. El caso federal contra el señor Pierluisi es de AMAC, no de Sol y Playa. No obstante, ante su reto en aquel momento para que el señor Pierluisi se atreviera a sentarse con usted a contestar todas sus imputaciones y preguntas en su Facebook Live, el licenciado Colón le envió emails aceptando su invitación donde usted dijera y para lo que usted quisiera. Usted no respondió, luego de retarlo. Eso es lo que se desprende de los correos electrónicos y lo que yo publiqué fue esos correos electrónicos. Ni le quité, ni le añadí. Le ofrecí darle la misma oportunidad a usted y no la aceptó. Yo no tengo nada que ver con esas decisiones de hacer el reto y luego huir de su propio reto. La decisión de retar y luego desaparecer, al no responderlo, fueron estrictamente suyas. Sobre sus insultos, pues bendito, ¿qué le puedo decir? Hace unos días me tocó los de Elizabeth Torres y ahora los de usted, imagine usted. Elizabeth Torres y Eliezer Molina insultándome, días sin dormir llevo. Bueno, la opinión que tiene de mí me preocupa lo mismo que me preocupa la de una persona que se pega tenedores al cuerpo. Para mí son 2 más, nada distinto entre los 2. Seguiré haciendo lo que hago y diciendo lo que pienso. Usted no provoca miedo en mí. Espero no lastimar con eso su ego, pero si ocurre, pues puede seguir diciendo lo que le satisfaga en términos de opinión. Puede decir lo que quiera de mí. Lo que usted ni nadie puede decir es que tomo dinero del pueblo de Puerto Rico a modo de préstamo y que después me agarro de cualquier excusa para no pagar. Eso sí no puede decirlo. Que tenga excelente día. Ah, ¿es en serio? Lo sé. Realmente es el violín más pequeño del mundo. ¿Lo ves? I gotta get out of here!
Where's the time machine? Where is anything? Where? Por eso la desinformación es muy emocional, para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remueva nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella, porque casi seguro que pueda ser intencionado.